Dice así su bendita palabra de la manera siguiente, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, todos el 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tome su lugar. ¿Qué podemos entender acá? Que Daniel entendió que la oración Daniel entendió que orar es vivir en la presencia de Dios. En cortas palabras, ¿qué es orar? Vivir en la presencia de Dios. Ahora, alguien que tal vez tiene poco tiempo en el Evangelio dice, pero ¿cómo es posible que cuando oro estoy viviendo en la presencia de Dios si yo oro aquí en Houston y Dios está en el cielo? La palabra de Dios dice que todo lo que se hace en Dios o para Dios debe de hacerse por fe. La fe es como un vehículo que te da la capacidad de transportarte en menos de un segundo a donde tú quieres estar. Cuando tú oras aquí en Houston por fe, en fe, a Dios, no ves a Dios, Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo está en toda la tierra, en todo el universo. Allá es su morada, pero la palabra dice que su presencia, su espíritu, llena toda la tierra. Es tan pequeño Dios que puede habitar en tu corazón, pero tan grande, dice que ni el universo mismo lo contiene. ¿Cómo lo puede hacer Dios de esa manera? Él es todopoderoso. ¿Quieres prueba? Mira con tus ojos la naturaleza. Él es más que poderoso, Él es todopoderoso. Entonces, cuando tú oras en Houston, escuche bien, aunque usted no vea a Dios, pero por la fe usted tiene que saber que ahí está Dios, porque ahí está Él. ¿Cómo sabemos que ahí está Él? Porque Él escucha todo. Que ahí está Él. No lo ves, pero ahí está. Su presencia, que es su espíritu, está en todo, ¿qué? En todo lugar. Es tan puro que Él está en toda la tierra, en todo lugar, y no se contamina cuando ve a cada hombre emborrachándose en una cantina o hablando malas palabras. Su presencia ahí está. Él ve todo, está en todo lugar. Pero es muy diferente a nosotros. Él no tiene malicia. A Él no lo contagia el pecado, a nosotros sí. ¿En qué sentido nos contagia a nosotros? Dice, júntate con los necios. ¿Y qué dice? Y necio serás. Nos contagia el pecado. A Dios no. Dios ve a los pecadores hacer los pecados y Dios no se contamina por el pecado que comete. ¿Y por qué, pastor? Esa es su naturaleza. Él es puro. Él es como un bebé recién nacido de un mes, de un día de nacido. Delante de ese niño de un mes de nacido pueden hacer barbaridades de pecados, de lo que sea, y ese bebé recién nacido no contamina sus ojos.
no tiene malicia en su corazón. Pero Dios es 1.000.000 de veces más de miles de millones de veces más puro todavía que ese bebé recién nacido. Porque ese bebé recién nacido solo es cuestión de tiempo que crezca más y se va a dar cuenta que su mente ya no es la misma. La malicia va a explotar, va a crecer. Pero Dios ha sido, es y será puro. ¿O se ha metido Dios en cualquier matrimonio acá cuando usted está con su esposo o con su esposa en ese acto íntimo? ¿Se ha metido Dios? No, porque Él es puro. Tiene pureza. Pero que lo vea un niño de 10 años, 15 años, ese niño sale con malicia de ahí. Pero Dios no. Y Él ve todo. Tengo oídos para oír. Aunque lo ve todo, pero ¿sabe qué hace Dios? Es como que pusiera un pabellón blanco sobre usted y sobre su cónyuge. Aunque Él tiene la capacidad de verlo, pero es tan respetuoso que Él mismo bloquea su mirada, como que si pusiese, teniendo la capacidad de mirar, pone como un pabellón blanco. Pero el que viene a la presencia de Dios, el que viene a orar, aunque esté en Houston, esté en Centroamérica, en el Caribe, en Norteamérica, donde quiera que esté, más vale que crea que cuando esté orando, que ahí está Dios. ¿Qué dijo el salmista? Si me voy huyendo de ti y me voy al lugar más remoto de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a las estrellas huyendo de tu presencia, ahí me encontrarás, dice el salmista. Él está en todo ¿qué? Lugar. Entonces, para Daniel, orar era vivir, estar en la presencia de ¿dónde? De Dios. Para Daniel sí era un honor orar. Un día dijo alguien: para el latino cristiano, orar es aburrimiento. Para Daniel no era aburrimiento. Para Daniel era ¿qué? Vivir en la presencia de Dios. ¡Qué honor! Y sabe, y nada cambió esa mentalidad de Daniel. Ni las amenazas de muerte, ni las amenazas de la pérdida de su reputación, ni aún la amenaza de que lo repatriaran de regreso a Judá. No le importó. Él siguió orando a pesar de las amenazas, porque nada, escuche bien, y nadie le iba a quitar a Daniel el honor, el super honor, el grande honor de vivir, de hacer una choza en la presencia del Dios Todopoderoso. Hay personas que dicen: me encanta ir al mar porque me relaja, ¿cierto o no? O me encanta ir a un río porque escuchar los pajarillos, ver el horizonte a través de las aguas me relaja. Para Daniel no había algo más lindo, de más grande honor, de más alto honor, que vivir en la presencia de Dios a través de la oración. Minutos antes de entrar acá, me topé con un escrito que dijo alguien antes de morir. Un pastor de Corea dijo estas palabras, y lo anoté en un papelito porque fue ya de último. Dice: nada de lo que puedas hacer te va a beneficiar más que la oración. A ver, ¿qué dije, varones? Vinieron hoy, pero pilas ustedes.
Nada de lo que vas a hacer te va a beneficiar más que la oración. Este año, este principio de año me voy a vitaminar, está bueno, pero no te va a beneficiar más que la oración. Este año me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr, está bien, pero no te va a beneficiar más que orar. No hay nada más beneficioso, dijo este pastor, que la oración. Una de las primeras señales de la vida espiritual en la vida de un creyente, ¿cuál es? La oración. Esta es una señal de que una persona está viva, hablando espiritualmente. Ahí no importa lo que la gente diga de usted. La gente tiene sus propias opiniones en cuanto a estar vivo espiritual o muerto espiritual. Porque yo y algunos de ustedes vienen de iglesia donde si usted no tenía un privilegio en la iglesia, usted estaba muerto espiritual. Pero la Biblia no dice nada de eso. Josué nunca tuvo un privilegio en la iglesia ni en el tabernáculo. Y ese hombre vio la gloria de Dios más que cualquier creyente de esta tierra. Porque vida espiritual depende de tu búsqueda con Dios. Vida espiritual depende de nuestra obediencia con Dios. Vida espiritual depende de nuestra conexión con Dios. Porque Él es vida y el que está conectado, como dice el libro de Juan, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, los que estamos adheridos a Él, tendremos vida espiritual. Pero nunca habla de privilegio o no privilegio. Pero usted decide a quién escuchar, si a la opinión o a la palabra de Dios. La opinión pública, por supuesto, o la palabra de Dios. Pero una señal o verdadera señal de vida espiritual, una de las señales, no la única, una de las señales de verdadera vida espiritual es la oración. La otra, como dije, estar con Cristo. Él es la vid, yo soy el pámpano. Estás con Él, tenés vida. La obediencia también te mantiene la vida espiritual. La oración no solamente es una señal de vida espiritual, pero también es un medio para mantener esa vida ¿qué? Espiritual. Naturalmente, biológicamente, el ser humano no puede vivir sin respirar. ¿Cierto o no? Espiritualmente hablando, el Hijo de Dios no puede vivir sin oración. Está comprobado, ¿no? Que biológicamente, naturalmente, el ser humano no puede vivir sin respirar. Y para el que no lo crea, le hacemos la prueba hoy si quiere. El ser humano no puede vivir sin respirar. Recuerdo una vez, los niños, no sé ni cómo llamarles, si malos, ¿verdad? Creo que cabe ahí la palabra. Venía y uno se tiraba de la peña para el agua y lo esperaban a uno y cuando uno iba saliendo, le agarraban, le ponían la mano en la cabeza y lo hundían a uno. Y ahí donde uno aprendió a aguantar más tiempo bajo el agua. Pero por maldad. No puede vivir uno sin respirar. La persona se desespera cuando no puede respirar. Así, espiritualmente hablando, el Hijo de Dios no puede vivir sin la oración. Creo que uno de los cantos de Marino dice: es difícil estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da las fuerzas para seguir. Los que han leído la palabra de Dios, la Biblia, pueden hacer un resumen y concordar que los seres humanos que hicieron o tuvieron mayor impacto en la tierra fueron personas de oración.
Fueron personas de oración. Ahora usted preguntará, ¿por qué la oración tiene tanto, power? ¿Por qué tiene tanto poder? Aunque escuche esto, para que suceda un milagro no necesita nada suyo, todo es poder de Dios. Él es el que hace los milagros. Pero cuando digo, ¿por qué la oración tiene tanto poder? No estoy hablando de poder para hacer milagros. No, poder para sustentarte, poder para mantenerte, poder para sostenerte fuerte espiritualmente. De ese poder estoy hablando, no el poder para hacer milagros, que ese solo lo posee ¿quién? Dios. Él era, Él es y siempre será su gloria y su poder. Pero es la realidad. ¿Por qué la oración tiene tanto poder para avivarte, para sostenerte, para mantenerte vivo? Entonces podemos ver a la oración como una combinación de vitaminas y ejercicio, ¿no? Bueno, pues agregámosle buena alimentación ahí también. Buena alimentación, ejercicio y vitaminas. ¿Cómo va a estar ese cuerpo? Fuerte. Y la oración, eso es lo que produce, no a tu cuerpo, a tu espíritu. ¿Se da cuenta la diferencia? La oración, escuche bien, no hace que tu hueso crezca más, no hace que tu oreja se haga más grande, no hace que tu cabello blanco se convierta en negro. No afecta a tu cuerpo. El cuerpo tiene influencia en tu espíritu. Porque mire, toda la vida del ser humano, muchos piensan que depende del cuerpo. No, depende de tu espíritu. Tú llegaste a ser alma viviente, ser humano, cuando tu espíritu llegó a tu cuerpo. Entonces te convertiste en ser viviente. Hay mal concepto el pensar, fue cuando nací del vientre de mi madre. Escuche esto. La Biblia dice que el ser humano era como una estatua. Bueno, primero hizo el molde, ¿verdad? Del polvo de la tierra, hizo el molde. Pero el molde no tenía vida. Estaba la figura nada más. Luego vino Dios y sopló aliento de vida. ¿Cuál es ese aliento? El Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Vino Dios y sopló de su Espíritu sobre el ser humano y le mete al ser humano un espíritu. Y cuando ese espíritu toca el cuerpo inerte de Adán, se convierte en un ¿qué? En un ser viviente. Lo más importante de tu vida no es tu cuerpo, es tu espíritu. La única parte de las tres partes de tu ser que se puede conectar con Dios es el espíritu. Por eso que la oración tiene un gran impacto y afecta tu espíritu. Y cuando tu espíritu llega a cobrar esa vida de parte de Dios, cuando nacemos de nuevo, y luego empiezas a buscar a Dios, empiezas a orar a Dios, tu espíritu se fortalece. La Biblia habla, y se lo voy a dejar de tarea, de una persona que Dios habló un poquito más personal de él y dijo, esta persona tiene un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Aunque todos tenemos el mismo espíritu que produce vida a nuestro cuerpo y nos hace ser vivientes o alma viviente, como dice la Biblia, hay personas que, como en este caso Daniel, por su devoción en oración, fue un hombre que se separó de los demás. O sea, te hace diferente. Tengo oídos para oír. Es como lo natural. Todos se ven iguales.
Todos tienen dos ojos, todos tienen dos orejas, todos tienen dos pies, pero hay algo que nos separa, hay algo que nos divide. Y eso es todas las cosas que usted hace a favor o en contra de su cuerpo. Igualmente en lo espiritual. Todos tenemos un espíritu, pero en algunos su espíritu es diferente que el otro. Hay unos que su espíritu está débil, porque no tiene suficiente ¿qué? Fuerza. Se levanta sin ganas, se duerme sin ganas, tiene todo en la vida, pero no le haya sabor a la vida. ¿Sí me explico? Pensó que al comprar su primer carro no iba a ser feliz y no es feliz, porque no está ni en el cuerpo ni en el alma el secreto, está en el espíritu, de que un hombre sea o no sea feliz. Entonces la oración es como esa vitamina espiritual que nuestro espíritu necesita para fortalecerse. ¿Qué dice Efesios 6? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es la fortaleza, Dios es el poder, pero el vehículo para fortalecerte en el Señor va a ser ¿qué? La oración. La oración. Dios te va a fortalecer, pero va a ser a través de ¿qué? De la oración. Todos nosotros los hijos de Dios tenemos prácticamente dos problemas básicos cuando se trata de la oración. Vamos al primero. El primer problema básico es que no oramos lo suficiente. ¿Cuál es el primer problema básico? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y los que no dijeron amén? Oran por demás, de sobra. Tienen para darle el que está a su lado, a su izquierda, a su derecha. ¿Estamos de acuerdo? Que no oramos lo suficiente. Dormimos lo suficiente, pero no oramos lo suficiente. Comemos lo suficiente, pero no oramos lo suficiente. Vestimos lo suficiente, porque usted va a los closets de Estados Unidos, sobra ropa. Pero vaya a ver los espíritus. ¿Están igual que Popeye o como Oliva? Es un problema básico. Que no oramos ¿qué? Lo suficiente. Y la palabra de Dios, una y otra, como aquella madre, ¿verdad? No te olvides de que cuando empiece a hervir la olla, ¿qué? ¿Se destapa o se tapa? Y ahí nos recordó hasta 3 veces, 4 veces antes de irse a la compra. Así es Dios, una y otra, dice, continúen en oración, oren, luego oren en todo tiempo, luego orad sin cesar. ¿Y cuál es el segundo problema básico? Es que no sabemos cómo orar. Entonces vamos a ir paso a paso con estos 3 versículos de Daniel. No se puede cubrir todos los aspectos de la oración, porque estamos basados aquí en el libro de Daniel, capítulo 9, en este acontecimiento en el cual Daniel propuso en su corazón ir delante de la presencia de Dios, como lo hizo no una, no otra, sino muchas veces. Amén.
¿Y qué encontramos en estos 3 versículos? Y lo vamos a resumir en diferentes partes. Es que la verdadera oración es generada por la palabra de Dios. La verdadera oración es generada por la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a usted que después de leer cierta parte de la Biblia le dan una gana de orar? Eso es lo que pasó aquí con Daniel. Estaba leyendo Jeremías, la profecía de Jeremías, acerca de los años que Israel iba a estar cautiva en Babilonia, y eso lo motivó ¿a qué? A buscar ¿qué? El rostro de Dios. Entonces, punto número 1 que encontramos aquí en esos 3 versículos, que la oración genuina, verdadera, intercesora, es generada por la palabra de Dios. En algunos casos, usted escucha un canto espiritual de los de hace 30, 40, 50 años. A muchos de ustedes después o durante el canto le dan ganas de ¿qué? De arrodillarse. Cuando escucha ese canto de hermano Marín, mi vida se acostumbró. Entonces le dan ganas a uno de orar. Así como lo malo es contagioso, lo bueno es contagioso. Usted le gusta estar viendo todos los días boxeo. Cuando usted se case va a boxear a su esposa. Es contagioso. Usted le gusta estar viendo todas las semanas UFC. Cuando menos sienta en el trabajo le va a estar dando rodillazos ahí al jefe. Jesús no dijo peleaos. Jesús dijo ¿qué? Amaos. Todo es contagioso. Entonces, número 1, la verdadera oración es generada por la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros que ya estaban escritos en el tiempo de Daniel, y uno de ellos era el libro de Jeremías. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? En 70 años. Y el leer la Biblia, el leer la palabra de Dios, llevó a Daniel en el versículo 3, ¿a qué dice? A volver su rostro delante de la presencia del Señor. Otras palabras, la oración creció, el deseo de orar en Daniel creció al empezar a entender la palabra de Dios. Nunca nosotros vamos a entender lo que está sucediendo o lo que va a suceder si no entendemos la palabra de Dios. Que tengo oídos para oír. Entonces aquí Daniel entendió lo que estaba pronto ya por suceder con el pueblo de Dios, que ya estaba llegándose el tiempo en que el pueblo de Dios tenía que regresar de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia Judá. Número 2. Algo secundario o como segundo punto que aprendemos aquí en esos 3 versículos es que la oración está fundada, está enraizada en la voluntad de Dios. Repítalo. La oración está enraizada, establecida
en la voluntad de Dios. Eso es tan importante que usted y yo lo tenemos que saber. Que la oración está fundada, establecida, enraizada en la voluntad de Dios. Vea, él lee Jeremías y en Jeremías Daniel encuentra, escuche bien, que el pueblo de Dios iba a estar, ¿cuántos años? 70 años. Dios lo aprobó en su voluntad. Dios lo profetizó a través del profeta Jeremías. Y usted ya sabe cuál fue la razón por la cual Israel estuvo 70 años en cautividad, o como lo llama aquí Daniel, en desolación. ¿Por qué estuvo 70 años? Por rebeldes y desobedientes. Voy a hacer un paréntesis acá. No tiene que ver con el tema principal, pero sí con lo que estamos diciendo ahorita de último. 70 años son 70 años cautivos en otra nación. No creo que aquí haya una persona que tenga más de 70 años en esta ciudad, ¿verdad que no? Tal vez unos 50 años. ¿Alguien de aquí tiene más de 70 años en esta ciudad? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Usted nació aquí? ¿Cuántos años tiene en Houston? ¿Cuántos? Yo dije 70 años, más de 70 años. Nadie. ¿A qué me refiero y por qué hago esta pausa? Escuche esto. Gloria a Dios y gracias a Dios, porque ya estamos bien adentro ya, para que empiece a desarrollarse a nuestros ojos lo que tiene que desarrollarse con los sellos. Gloria a Dios que ya estamos bien cerca, porque si no, esta nación le pasaría lo mismo que le pasó a Judá, por rebelde y desobediente. Esta nación, escuche bien, va a ser conquistada. Y probablemente va a ser conquistada cuando usted y yo ya no estemos acá. ¿Sí me explico? No importa cuán grande y poderosa sea una nación, si le da la espalda y empieza a darle la espalda a Dios, cae porque cae. Cayeron los más poderosos, las naciones más poderosas, cayeron las potencias más poderosas como los griegos, los romanos, los asirios, los egipcios, no digamos Estados Unidos. Hermanos, escuchen esto. Ni una palabra suya o mía se cumple a veracidad y a cabalidad como la palabra de Dios. Si algo he aprendido en mi vida es que con Dios hay dos extremos. Tienes toda la seguridad presente y eterna con Dios, o tienes toda la desgracia y miseria si te apartas de Él. Eso es lo que yo he aprendido en los años de mi vida. Lo leo en la Biblia, ahí está la historia de todas las potencias que han existido, como la potencia que es Estados Unidos, pero todas han caído y todas caerán.
No ha habido una que se ha quedado firme. Porque es el error más grande del hombre y de una nación: apartarse, querer rebelarse, alejarse, querer pretender que se puede vivir sin Dios. No se puede, no se ha podido y no se podrá. No, Jesús lo volvió a repetir hace 2000 años: sin mí ustedes no podrán hacer nada. Número 2, dijimos, la oración está fundada, enraizada, establecida en la voluntad de Dios. Daniel sabía por la palabra que la voluntad de Dios era que Israel, los israelitas, iban a estar 70 años. ¿Dónde? En Daniel dice, iba a estar en desolación, en cautividad, es la otra expresión. Vamos al versículo 19. Oye, Señor, dice, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos al 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y nada lo cambiará. Que tenga oídos para oír. Mire, usted tiene derecho para oír, para orar y decir: Señora, hazlo ya, como la oración que hizo Daniel, que dice: hazlo ¿qué? Pronto. Pero ¿qué le dice Dios? Han sido determinadas, ¿cuánto? 70 semanas. Y hasta cuando se cumplan, entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué algo extra o qué extra aprendo yo acerca de la oración? Que la oración no es para cambiar la mente de Dios. Repítalo fuerte conmigo. La oración no es para cambiar la mente de Dios. Porque si usted ve la oración de Daniel y dice: Señor, hazlo pronto, que ese es un derecho de todo ser humano. Usted puede hacerlo, usted puede pedir, usted puede decir: Señor, sáname ahorita. Usted puede hacer lo que tiene boca. Pero Dios, ahora, ¿qué aprendemos del Hijo de Dios aquí en la tierra? Él vino a hacer ¿qué? ¿La voluntad de Él o la voluntad del Padre? La voluntad del Padre. Entonces Jesús vino a enseñarnos cómo se hace, aún en la oración. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escucha? Daniel quería ver ya a su pueblo liberado, lo cual es algo natural de todos nosotros. Ver a alguien, un familiar, un amigo, que salga pronto de la cárcel, ¿cierto o no? Por eso es que el punto número 2 que hablamos es que la oración está fundada, establecida, enraizada ¿en qué? ¿En la petición suya o en la voluntad de Dios? Nosotros oramos, nosotros pedimos a Dios, rogamos a Dios, pero debemos de darle a Dios su lugar, el respeto que Él merece.
¿Por qué yo me tengo que sujetar a la voluntad de Dios y no a lo que yo quiero? ¿Sabe por qué? Porque en la voluntad de Dios siempre encontramos que Dios hace y hará lo mejor para nosotros. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tengo oídos para oír. ¿Qué le dijo el ángel? Ya Dios en su voluntad ha determinado ¿qué? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y nadie lo va a cambiar, ni tu oración, ni tu ayuno, nada. Porque la oración que dijimos no es para cambiar la mente de Dios. ¿Sabía usted que Dios ya desea lo mejor para nosotros? Entonces, ¿para qué cambiarle su mentalidad? ¿Para qué cambiarle su voluntad sobre nosotros? Si Dios, que es un buen Padre, siempre tiene el mejor deseo para nosotros. Alguien me llama de no sé de qué país de Latinoamérica y me dice: pastor, creo que Dios no me contesta. ¿Por qué? Le digo yo: y he intentado 3 veces irme a Estados Unidos y me agarra. Le digo yo: déjeme decirle algo. Ya voy a cumplir 40 años en este país, le digo yo, y he visto miles y miles. Cuando juntas cientos y cientos, miles y miles de casos. O aún si digo cientos y cientos de casos, al final pasan de 1000. De personas que llegaron acá y ese país, en vez de ser bendición, vino a ser la desgracia. Aquí vinieron a perder todo. Regresaron a su país ya sin esposa y sin hijos. O otros aquí sí vinieron, allá no se emborrachaban, aquí aprendieron a emborracharse. Allá no se drogaban, aquí aprendieron a drogarse. Le digo: mire, su voluntad es mejor que la suya. Dios sabe por qué no le ha permitido pasar. Mejor dele gracias a Dios, porque allá está con su esposa amada, allá está con sus hijos. Son frijolitos negros en el presente, pero es temporal. Si le es fiel a Dios, ya no va a haber diferencia quién come mejor y quién come menos. Que tengo oídos para oír, porque en la nueva tierra no van a haber pobres. Todos van a ser súper bendecidos y prosperados. Entonces, si Dios ya conoce y sabe lo mejor para mí y quiere lo mejor para mí, ¿para qué intentar cambiarle su pensamiento? Marta manda a alguien a que le vaya a avisar a Jesús que su hermano Lázaro está enfermo. Y Jesús manda al mensajero y le dice: dile a Marta que voy a llegar, pero no le dice cuándo. Y a Marta no le gustó. ¿Cómo sabemos que no le gustó? Las primeras palabras que le refiere a Jesús cuando llega al fin Jesús. En vez de arrodillarse Marta delante de Jesús, ¿qué le dice? Le reclama: si hubieras estado acá, le dijo, mi hermano no hubiera muerto. En paréntesis y en resumen, tú eres el culpable. Gloria a Dios que aquí no hay Martas que le echan la culpa a uno, hermano. Si hubieras estado acá, le dice, hermano, ¿qué culpa tenía Jesús?
mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Si hubieras venido cuando te mandé a llamar, oiga, ni que Dios fuera mandadero en nosotros, ¿no? Que tengo oídos para oír. Mira, hay personas que nunca los he visto aquí en el templo, pero cuando se enferman, quieren que yo vaya, no cuando yo pueda, en el instante. Increíble, ¿no? Así de tener usted familiares también, que no se acuerdan de usted solo cuando necesitan algo de usted. Así era Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta no entendía lo que a veces nosotros igual también no entendemos, que la voluntad de Dios siempre es la mejor. La voluntad de Marta era que llegase ¿qué? Rápido y pronto. La voluntad de Dios, escuche esto, que es necesario explicarlo más despacio para los nuevos en la fe, porque esos pasajes no se entienden hasta 15, 20 años después que uno ha estudiado y repasado y vuelvo otra vez a estudiar y vuelto a leerlo y a analizarlo, a estudiarlo otra vez. ¿Por qué entendemos que la voluntad de Dios es mejor que nuestro deseo, nuestra petición o lo que pedimos en la oración? Porque vea, Jesús hubiera podido llegar ese mismo día y sanar a Lázaro, pero si lo hubiera sanado en ese mismo día que Marta quería, ¿quiénes hubieran estado ahí nada más? Nada más Marta y María. Hubiera hecho el milagro, hubiera sanado y ya. Pero mire cómo es Dios. Espera que muera Lázaro. Sabía Jesús que Lázaro era un hombre muy honorable, muy respetado, de buena reputación. En su muerte Jesús sabía que iban a llegar ¿qué? Muchos. Y usted lee la Biblia, llegaron muchos hasta de afuera, porque era un hombre muy respetado, un hombre muy querido, muy amado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Jesús saca a Lázaro de la muerte. Imagine todos los incrédulos, todos aquellos, mi amado hermano, que adoraban a un montón de dioses, todos aquellos que ya habían perdido la esperanza en Dios. Mire cómo se glorificó a Dios. ¿Dónde Dios se llevó más gloria? ¿Haciéndolo a la voluntad de Dios o si lo hubiera hecho como Marta quería? ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Otros casos típicos que suceden cuando la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Estás en el proceso de que te están atendiendo enfermeros, enfermeras, doctores, y uno quiere que en ese proceso, Señor, sáname ahora, lo cual es una oración válida. Pero acuérdense que por encima de nuestro deseo está la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Dios dice, yo lo puedo hacer, tú eres ahorita como Marta, me estás pidiendo que lo haga ahorita, yo lo puedo hacer ahorita, pero ¿a quién van a dar la gloria al mundo? A los doctores, porque ellos están acá. Obvio, usted sí le va a dar la gloria a Dios, pero los que no conocen de Dios se lo van a dar a los doctores. Por eso, en la mayoría de casos, ¿sabe qué hace Dios? Espera que los doctores digan, ya no podemos. Y ahí es cuando, si esa persona continúa con su fe en Dios, ahí es donde se cumplen las palabras de Jesús sobre Marta. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Por ahí me están haciendo ojitos, me están diciendo, pastor, despida ya, que ya me quiero ir a orar. Ya con lo que usted enseñó, ya.
Mira que los muchachos ya no quieren ni ir a jugar el lunes ya. Cancelemos, lo dicen. No, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para eso, hay tiempo para lo otro, hay tiempo para todo. No podemos irnos a los extremos, perdón. ¿Sí me explico? Vea, alguien agarra la oración como que si solamente fuera ser espiritual. No, somos seres naturales también. Nuestro ser es balanceado. ¿Sí me explico? Tenemos mente, o sea, alma, tenemos espíritu, pero también tenemos ¿qué? Cuerpo. Todo tiene que ser balanceado. Como sustentas tu cuerpo, tienes que sustentar ¿qué? Tu espíritu, para que tu alma pueda tomar buenas decisiones en tu vida. Tiene que haber un balance. Pero aquel creyente que piensa que solamente es espiritual, entonces ¿qué hace? Oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno, y descuida a la esposa, descuida a los hijos, descuida un montón de cosas. Con oración y ayuno termina divorciado. ¿Sí me explico? Porque se le olvida que también es un ser ¿qué? Natural. Se le olvida que es padre, se le olvida que es esposo, se le olvida que es trabajador también. Entonces se atreve a decir hasta el patrón: mire, yo no voy a venir porque yo tengo que orar o yo tengo que ayunar. No, si le toca trabajar, tiene que trabajar. Espere el tiempo de Dios cuando usted sea contratista, dueño de negocio. Entonces usted puede cerrar. Pero si usted está trabajando para alguien, tiene que sujetarse. Y está el otro extremo también, donde piensa que ese ser solamente es ser natural y no es espiritual. Y no hay tal de que ore, no hay tal de que ayune. ¿Sí me explico? Todo debe tener ¿qué? Un balance. Tengo oídos para oír. Sí, porque he recibido varios casos de personas que se han metido porque alguien, la abuelita o la hermana Carlota le dijo: yo con 7 días de ayuno fui sanado. Y ella vino y hizo 7 ayunos y terminó zafadito la cabeza. Sí, porque 7 días sin comer y beber, su cerebro se daña. Se daña. Y empiezan a alucinar. Empiezan a ver cosas. Un caso que tuve en Guatemala, donde me decían: fíjese que Moisés se me aparece todos los días, me decía. Todos los días. Después de que había salido un ayuno largo, su cabeza empieza a divariar, porque pierde muchas vitaminas, muchos nutrientes. Usted no puede hacer un ayuno largo sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién llevó a ayunar a Jesús? El Espíritu Santo. No fue de él, el Espíritu Santo. Puede ayunar usted un día, no hay problema, pero ya un ayuno largo, usted tiene que esperar que el Espíritu de Dios lo dirija. Porque ¿quién sostuvo a Moisés y a Jesús? Dios. Dios. Moisés no podía naturalmente estar 40 días sin comer y sin beber si no fuera por el sustento de Dios. Humanamente hablando, eso es imposible. Pero ¿quién mandó a Moisés al monte? Fue Dios. Fue Dios que lo llevó al monte. Pero aquel que se va por sí solo, eso ya son extremos. Y esos extremos son los peligrosos. Debe haber siempre ¿qué? Un balance. Entonces, número 2, dijimos que la verdadera oración es fundada, establecida, enraizada, ¿dónde? En la voluntad de Dios. Escuche esto. ¿Sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios en todas las situaciones? ¿Verdad que no? Yo me enfermo o yo me puedo enfermar y yo no sé si la voluntad de Dios es que yo esté enfermo un día, 7 días, 10 días,
Yo no la sé. En la Biblia podemos encontrar varias voluntades de Dios para nuestra vida, pero en otros casos específicos no la vamos a saber. Y para eso es la oración. Señor, haz tú. ¿O no dice así la oración del Padre nuestro? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así en la... En resumen, Jesús está diciendo, en el cielo, todos los seres en el cielo hacen lo que a ti te place. El gran problema que tenemos, Padre, es aquí en la tierra. Que aquí todos hacen lo que la gana les dé. Vaya, para que entienda usted la oración de Jesús, los que son padres, los que son madres, ¿cuántos de ustedes no anhelan una vida en su casa donde sus hijos hagan la voluntad suya? Que lo que usted les diga a sus hijos digan, amén, papá. Gracias. Mi hijo vaya a botar la basura. Gracias, papá, por ponerme a hacer algo. Quiero sentirme útil, servible en esta casa. Gracias, porque me permites hacer tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes, padres, no desean así? Una vida así. Que sus hijos hagan su voluntad. Voluntad es un sinónimo de voluntad en la Biblia, es deseo. Que sus hijos hagan lo que usted anhela o desea. Eso es voluntad. Entonces, lo que Jesús está diciendo en la oración es: así como en el cielo los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles hacen lo que tú deseas que ellos hagan, ojalá que así fuera en la tierra. Esa es la oración de Jesús. Que así como en el cielo, sea ¿dónde? Porque el problema no es en el cielo, es ¿dónde? La tierra. ¿Y sabe cuál es la ironía? Los ángeles son seres mucho más poderosos que nosotros, pero son mucho más obedientes que nosotros. Los ángeles son seres más poderosos que nosotros, pero son seres más sumisos que nosotros. ¿Qué dije, varones? Lo que escuché fue... Dije, los ángeles son seres mucho más poderosos que nosotros, pero son seres mucho más sumisos que nosotros. Imagínense si nuestros hijos tuvieran el poder de los ángeles. ¿No hicieran caso? No, de aquí del cuello nos agarran, creo yo. ¿Qué dijo papá? Dígame si no una lección de los ángeles para nosotros. Jesús está testificando ahí en la oración que se haga tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Dios no tiene problemas allá con los ángeles. Mire a Gabriel cuántos mensajes lo ha mandado a dar aquí en la tierra. Otra vez, Señor. A otros ángeles los ha mandado a abrir cárceles, a romper cadenas. Otra vez, Señor. Nunca un ángel le dice eso a Dios. ¿Qué es lo que testifican los ángeles de Dios? Grandes y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos, dicen los ángeles del cielo, son tus caminos, oh Dios poderoso, oh Dios poderoso. ¡Ah! Toda oración debe ser fundada, establecida ¿dónde? La voluntad de Dios. En la Biblia encontramos varias voluntades de Dios para nuestra vida que ya deberíamos de saberlas.
Pero hay ciertas voluntades que no sabemos. Por ejemplo, los solteros no saben con quién se van a casar. Dios sí sabe. Por eso es que usted tiene que acudir a Dios en oración, para que en el matrimonio no se case con él o con la que usted quiere, sino con el que Dios tiene para usted. Yo sé que a veces nos dejamos llevar por libros, por YouTube, por tantas cosas. En cierto libro usted ha leído, descríbaselo a Dios, pídale el color de ojos, anótele en un papel el tamaño, el cabello, lo rubio o lo negro o lo canoso. No se deje llevar por los libros, déjese llevar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios hoy hemos estudiado que la voluntad de Dios es mejor que la mía, es más buena que la mía, es más perfecta que la mía. Pero mientras se pone de pie, ¿cuántos reconocemos que es difícil de hacer la voluntad de Dios? Porque parte del corazón del joven, la señorita soltera, le dice: Señor, sé que tu voluntad es mejor, pero ¿cómo termina? Escogiendo al chico que quiere, no al que Dios quiere. Escogiendo a la señorita que quiere y no a la que Dios quiere. Porque nos dejamos llevar por las revistas, por la televisión, por cualquier cosa. La revista nos dice: la muchacha de estas medidas es la medida perfecta. Nos dejamos llevar por las revistas. Entonces el joven anda buscando figuras, algo que le traiga a sus ojos. Si usted busca la voluntad de Dios, escuche esto. Probablemente Dios no le va a traer figuras, pero le va a traer una mujer que usted va a amar, que ella lo va a amar a usted. Y ambos van a ser bendición el uno para el otro. Y van a disfrutar tantas cosas en Dios y en la vida. Y se va a dar cuenta que aquellos amigos, cuates, que no hicieron la voluntad de Dios, tal vez se casaron con la más guapa, con la más hermosa. Pero usted en el caminar de la vida se va a dar cuenta quién va a terminar mejor, quiénes van a terminar juntitos como palominos y quiénes van a seguir aún si no, pero en puro pleitos. Que toda oración debe ser fundada ¿dónde? En la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos varias voluntades. Una de ellas es que Dios quiere que todos sean salvos. Esa es una voluntad de Dios. Otra voluntad de Dios, que los hijos de Dios cada día sean llenos del Espíritu de Dios. Otra voluntad que yo encuentro en la palabra es que los hijos de Dios se abstengan de todo pecado. Otra voluntad que encuentro de Dios para sus hijos es que sus hijos sean sumisos, obedientes a los poderes, las autoridades que Dios ha ordenado en la tierra. Otra voluntad que yo encuentro en la Biblia para los hijos de Dios es que en todo debemos de dar gracias a Dios. Han habido momentos en la vida suya, como en la vida de cualquiera, que usted empieza a orar, pero usted no sabe qué orar
o cómo hacerlo, por la situación que está atravesando muy fuerte o muy dura o muy difícil, y usted no sabe, y aún Dios lo sabe, que usted no sabe cómo hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu lo hace por usted. Cuando usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu lo sabe y Él le ayuda. Así dice la palabra. Cuando no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu de Dios, dice, lo hace por nosotros. Y el Espíritu de Dios empieza a interceder por nosotros. ¿Qué vamos a estudiar en la tarde? El servicio de la tarde. Solo le voy a dar una probadita. La oración verdadera es caracterizada por el fervor. Diga conmigo, fervor. ¿Qué es fervor para usted? El diccionario dice, es un sentimiento intenso y apasionado. Así eran las oraciones de Daniel. Eran intensas, pero también ¿qué? Apasionadas. A ese hombre le encantaba estar en la presencia de Dios. Sus oraciones eran ¿qué? Intensas. ¿Se recuerda aquella oración de Jesús cuando estaba pasando aquel momento difícil en el jardín de Getsemaní? Dice que su sudor era como gotas de ¿qué? Cuando él estaba llorando. Así oraba Daniel, con fervor, con intensidad y pasión. Cuando usted tiene ese fervor genuino, ya sea que usted se arrodille o se postre delante de Dios, no dan deseos de levantarse. Los jóvenes de hoy se apasionan cuando comen pizza, ¿cierto o no? Y quisieran que ese momento tardase 1 hora para disfrutar por 1 hora la pizza. Daniel era fervoroso en la oración. Por eso usted no ve que sus oraciones eran oraciones cortas. Eran oraciones que no dice el tiempo. Y si yo no lo dice el tiempo, es por una razón, para que usted y yo no hagamos ¿qué? Una doctrina en cuanto al tiempo de la oración. Todo depende de quién lo haga y lo que nazca de su corazón. Todo depende cómo usted ve a Dios, si lo ve grande, pequeño. Los que lo ven pequeño, pues son prácticos. Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy, amén. Pero el que ora con fervor, es como ese joven que está disfrutando la pizza. No quisiera que el tiempo terminase. Aquel que está viendo algo interesante en la televisión no quisiera que terminara el documental. Un día alguien me dijo, pastor, ¿por qué yo no he visto ángeles y Daniel sí vio? Digo, empiece a orar y ayunar como él y lo va a ver. Lo cual nunca. ¿Quién de nosotros va a apartar 21 días sin hacer nada y solamente estar en la presencia de Dios?
Ahora usted me pregunta, ¿cómo le daban permiso a Daniel si era un gobernador? Un hombre muy importante y necesario. Pues por lo mismo que era importante y necesario, él se podía dar el lujo de decirle al rey: mire, quiero estar con mi Señor, deme permiso, por favor. ¿Cuánto tiempo, Daniel? 21 días. No hay problema, porque si no te lo doy, no puedo arriesgarte, perderte. ¿Sí me explico? No puedo arriesgarte perder un gobernador como tú. Tómalos. Es más, si quieres más de 21 días, tómatelos. Cuando regreses, aquí está tu silla de gobernador. ¿Qué dijimos al principio? Para Daniel, la oración, ¿qué era? Habitar en la presencia de Dios. Para este varón de Dios de Corea, dice: nada de lo que puedas hacer te va a beneficiar más que la oración. Nada. Nada. ¿Encuentra usted un hombre que tuvo tanta influencia en el mundo que Daniel? Incluyendo hombres naturales, incluyendo hombres que no han sido hombres de Dios. ¿Ha encontrado usted un hombre que haya tenido tanta influencia? Escuche bien, no solamente en una nación. Daniel tuvo influencia en 3 naciones: la nación de Israel, tuvo influencia en Babilonia, y tuvo influencia con los medos y con los persas. Un solo hombre, un solo hombre. Los persas le tenían temor y respeto. Los medos de la misma manera. ¿Qué le decía el rey a Daniel? Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves y oras, ¿te ha podido guardar, cuidar? Y Daniel responde allá en lo profundo del pozo: sí, mi Señor, Dios envió a su ángel y me guardó. Personalmente, yo no conozco un hombre que haya tenido más influencia en tantos reinos de la tierra. Daniel hizo que toda Babilonia ya no se postrase ante estatuas, ante ídolos. Daniel hizo que el rey de Babilonia y toda Babilonia se postrase por primera vez en la historia de Babilonia ante el único Dios todopoderoso, el Dios del cielo. Entonces concluimos con como empezamos. Los seres más poderosos de la tierra han sido seres ¿qué? De oración. De oración. ¿Quién ha visto más ángeles que Daniel? Bueno, los pastores, ¿verdad?, de Belén, pero ellos lo vieron en una sola ocasión. Pero Daniel vio en diferentes etapas de su vida. Porque no hay nada mejor que estar en su presencia, mi Señor. Es que no hay nada mejor que estar en su presencia. Es que no hay nada mejor que estar en su presencia, Señor.
Es que no hay nada mejor que estar en su presencia. Una vez más le decimos: es que no hay nada mejor que estar en su presencia, Señor. Es que no hay nada mejor que estar en su presencia. Si hay una vida que quiera pasar aquí enfrente, decirle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Yo quiero, Señor, volver. Quiero volver a buscarte. Quiero volver a anhelarte. Quiero volver a ese fervor que tuve hace 15 años, hace 10 años, hace 30 años. Quiero volver. Quiero volver a anhelarte, a buscarte, a desearte. Quiero volver a apasionarme como lo hice una vez, como lo hice en el pasado. Y sabes algo, es el mejor momento para hacerlo, porque no hay lugar mejor y más seguro en la tierra que estar en la presencia de Dios. No hay lugar que esté más protegido en la tierra que aquel hombre y aquella mujer que esté en la presencia de Dios. Daniel le dijo: el rey medo-persa, ¿pudo tu Dios salvarte de la boca de los leones? Pero me llama la atención lo que le dijo: Daniel, ¿pudo salvarte el Dios a quien tú continuamente buscas? Tú continuamente buscas. Dios anhela glorificarse. Dios quiere glorificarse. A Dios le encanta glorificarse. Pero Dios quiere glorificarse y se ha glorificado en hombres y mujeres que anhelen genuinamente, no por competencia, no por ver quién ora más, quién ora menos, sino por hombres y mujeres. Quiere glorificarse Dios con hombres y mujeres que anhelen de corazón la presencia de Dios. No hay lugar más seguro, no hay lugar más glorioso y hermoso en la tierra que cuando un hombre y una mujer busca el rostro del Señor. Hoy quiebro mi alabastro y lo derramo ante ti, que el perfume llene tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro y lo derramo ante ti, que el perfume llene tu presencia. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este momento maravilloso
que has dado a tus hijos. Gracias por este primer sermón del año que nos has permitido, Señor, escuchar de ti. Gracias, porque siempre tú tienes la mejor primicia para nuestras vidas, porque siempre tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por cada varón, cada dama que propuso en su corazón estar este primer fin de semana en tu casa para alabarte, glorificarte, exaltarte, darte gracia, darte honra, darte gloria. Gracias, oh Dios, por cada uno de ellos. Gracias por cada varón, cada dama que ha recibido tu palabra en su corazón para ponerla por obra. Gracias por los que valoran y aman tu palabra. Y hoy abrazarán, Señor mi Dios, tu presencia para anhelar, buscar tu rostro, Señor, con ahínco, con fervor, con pasión, delante de ti, Señor. Anhelar ese lugar seguro, ese lugar glorioso, ese lugar que resplandece. Padre Celestial, ponemos en tus manos cada petición de tus hijos. Ponemos en tus manos todas las peticiones que se leyeron a la mitad del servicio, Señor, por ese niño que tiene su mano amputada, Señor. Padre Celestial, seas tú, Señor, acelerando el proceso de su recuperación, Señor, para que él pueda regresar normalmente, Señor, a realizar sus movimientos cotidianos que él solía hacer, Señor. Y así, Señor mi Dios, sobre todas las demás peticiones que hayan en medio de tu pueblo, de tus hijos, las ponemos en tus manos, Dios Todopoderoso, para que seas tú glorificándote, seas tú exaltándote, seas tú, Señor, haciendo la obra, Señor. Desde ya te damos gracias por todos los sedientos y hambrientos que van a estar en el servicio de la tarde, Señor, para estar en tu casa, en tu templo, Señor, exaltándote, glorificándote y escuchando, Señor mi Dios, esa continuación de lo que tú nos vas a enseñar, Señor, el día de hoy. Desde ya, Señor, bendíceles también y guárdales. A tus hijos que están presentes hoy, Señor, guarda el camino de su regreso, que se regresen en paz, con tranquilidad. Sabiduría sea añadida a sus vidas y tu bendición sea para con ellos, Señor. A ti, oh Dios, y solamente a ti, Señor, sea, Señor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.